Saludos gente, estamos aquí nuevamente para hablar de café y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los factores productivos del café. ¿Cuáles son todos esos elementos que están relacionados directa e indirectamente para que el cafetal pueda alcanzar la máxima productividad posible? ¿Qué es lo que andan buscando al final de cuentas? O sea, que el productor pueda obtener el máximo rendimiento en una unidad de área básica. Por ejemplo, en nuestra sociedad que se mide por manzanas, una manzana, media manzana, una hectárea. Lo que buscamos y lo que debemos fomentar en todo momento es que la máxima productividad, todo el rendimiento potencial que nosotros podamos extraerle al cafetal, se centre en una unidad de área, no ser tan expansivos porque tienen sus desventajas cuando la caficultura tiende a expandirse, se vuelve mucho más compleja, es más difícil de manejar. Y hoy día que estamos teniendo problemas de mano de obra por los fenómenos de migración, movilidad, e inclusive hoy día con esto de la pandemia, entonces es bueno ir fomentando actividades e ir aplicando actividades que fomenten y que a la vez generen la mayor productividad posible del cafetal. Por eso es importante que conozcamos antes de echar a andar un cafetal, que conozcamos bien cuáles van a ser esos factores que están vinculados en la productividad misma. En un caso muy convencional, podemos entender que el cafetal y cualquier cultivo de forma general va a tener un comportamiento donde éste va a alcanzar un rendimiento actual o una productividad actual. También va a estar esa productividad alcanzable, que es un poco la esperada, y por otro lado también el rendimiento potencial o la capacidad productora potencial. Obviamente, nosotros cuando hacemos un diagnóstico de finca, empezamos a ver y a medir cuánto rinde, cuánto es el crecimiento de la planta, cuál es la profundidad efectiva de un suelo, es decir, todos los factores que influyen para generar las condiciones idóneas de la planta y a la vez evaluar la planta misma para conocer si ésta a largo plazo va a generar la productividad esperada, porque pueden existir varios elementos que la vayan limitando a que ella pueda darse su mayor rendimiento. Y veamos un ejemplo rápido. Vamos a dividir, o para que lo entendamos bien, en tres pisos, donde decimos que el primer piso equivale a la producción o a la productividad actual que está teniendo mi cafetal en este momento. Un segundo piso, un segundo nivel va a ser el alcanzable, hasta donde nosotros podemos llegar si incorporamos algunos elementos que le vayan a dar mayor fortaleza y mayor productividad al capital. Y por último, el tercer piso va a ser el piso de rendimiento potencial, que es cuando vamos a ir incorporando, además de los factores que vamos a ver a continuación, otros que van a ayudar a estimular y a permitir que el rendimiento, que el desarrollo vegetativo sea el óptimo posible. Entonces, para el primer piso en el rendimiento actual, vamos a ver que hay factores que reducen o que van a limitar que este cafetal pueda llegar a rendir en todo su potencial. El número uno son las malezas, o también llamados arbences. ¿Por qué? Porque las malezas tienden a competir por nutrientes, por agua, y esto, sobre todo en un cafetal que tiene sus primeros años, 2, 3, 4 años, la competencia es bastante considerable, porque la planta de café todavía no está bien afianzada, su exploración radicular no la ha hecho en su totalidad, todavía el sistema de anclaje está en desarrollo y por ende la competencia va a ser importante. En este punto hay que conocer los tipos de malezas. Los tres más predominantes son las malezas de tipo gramínea. También vamos a encontrar las malezas de tipo ciperácea, que son unas malezas mucho más duras. Y también vamos a encontrar malezas del tipo de hoja ancha, que por lo general tienen dos características. Una, que el sistema radicular no es tan profundo, si bien es cierto, compiten por luz, pero si no es tan profundo su sistema radicular, la competencia por fertilizantes no va a ser tan marcada, sí con agua, y ahí es donde hay que tener
una relación de manejo de malezas, que sea el condicionado y que sea el óptimo para que el cafetal pueda aprovechar esa ventaja de la maleza. ¿De qué manera? Bueno, en lugar de hacer una chapia y eliminarla, bueno, dejar esa maleza en descomposición que va a tener una doble función. La primera, crea un colchón denominado mulch, y por otro lado, también esa descomposición lentamente va a ir liberando materia orgánica que le va a venir bastante bien al suelo. Entonces tienes esa doble ventaja que va a ayudar a que el cafetal pueda sacar un buen provecho de las malezas. Claro, hay malezas que son un poquito más complicadas de manejar, tipo la caminadora, que son malezas mucho más gruesas, que ahí se requiere ya un control, inclusive ya se tiene que hacer uso de algún químico para que pueda reducir la aparición o minimizar la aparición de esta maleza. Otro factor limitante van a ser las plagas y es muy conocido, una de las plagas comunes que va a reducir considerablemente no solamente el rendimiento, sino la calidad del café y la capacidad de venta de un café de buena calidad son las plagas. Y entre ellos está la broca. La broca es, por excelencia, una de las principales plagas que va a generar un daño y una reducción de rendimiento considerable. ¿Por qué? Porque afecta directamente al grano perforando, sabemos que la broca va a perforar el grano y este, pues al estar ya perforado, es proclive a enfermarse y a la vez a pudrirse porque ha sido ya expuesto a esas condiciones ambientales normales. Por otro lado, las enfermedades, y hay muchas enfermedades que también van a generar que se reduzca la capacidad productiva de un cafetal. La más conocida, la más famosa que nosotros identificamos es la enfermedad de la roya, que esta obviamente genera una reducción considerable de la producción del cafetal. ¿De qué manera se afecta? Bueno, la roya va a crear una película que va a traspasar los haces conductores y la epidermis de la hoja, impidiendo que se haga la fotosíntesis. Al no haber fotosíntesis, digamos que la fotosíntesis equivalen a los paneles solares que le proveen la energía a la planta, bueno, entonces en este caso la roya impide que la planta pueda hacer la fotosíntesis, que transforme la luz del sol en energía para que pueda dar movimiento a todo el sistema conductor que hay dentro de la planta. Entonces, ese va a ser un factor limitante. Hay otras enfermedades como el ojo de gallo, mancha de hierro, etcétera, que también juegan un papel importante en la reducción de la productividad del cafetal. No obstante, la roya es la principal. Y punto aparte, dar esa salvedad donde decimos que hay variedades que son resistentes a la roya, realmente que no las hay, sino que son variedades que son tolerantes, porque a todas las variedades de café que encontremos a nuestro país siempre van a tener una mínima afección por roya. La roya va a estar ahí presente, pero la afección puede que sea menor en comparación a variedades que sean un poquito más susceptibles. Entonces, no es que haya plantas resistentes, sino que son tolerantes que pueden minimizarse, o que el daño en rendimiento es menor en comparación a una variedad de mayor especialidad. Eso es como todo en la vida. Cuando tenemos, por ejemplo, animales de raza, son más proclives a enfermarse más rápido de cualquier cosa que si tenemos un perro callejero, por lo general, que estos aguantan bastante. Entonces, es un poco cruel el ejemplo, pero nos sirve para tomar una referencia de que nos ayude a entenderlo. Hay otros factores que van a impedir que el cafetal tenga o alcance su máximo rendimiento. Uno de ellos puede ser la edad. Cafetales muy viejos y mal manejados va a impedir que este alcance un rendimiento actual o que con el manejo del tiempo en los años el rendimiento vaya decayendo y en lugar de irse mejorando, el cafetal más bien vaya perdiendo una calidad productiva y muy probablemente también haya una erosión eh, genética de ese cafetal por problemas de fecundación cruzada. Entonces esto ya automáticamente nos dice a nosotros que para tener un buen cafetal, para alcanzar un buen cafetal, debemos empezar
por un buen manejo de malezas, por un buen control preventivo, preferiblemente de plagas y enfermedades, y a la vez tener en consideración, bueno, el parque varietal que vamos a tener dentro del cafetal, porque también el parque varietal juega un papel importante. Si una variedad está mal elegida para el lote de producción, supongamos que tenemos una variedad que se adapta a 1500, 1800 metros y la queremos sembrar en una zona productora de 900 metros, lo más seguro es que no rinda y que más bien sea todavía más susceptible y más proclive a reducir su rendimiento y a que la maduración de frutos sea diferente a la esperada. Entonces es otro factor a tener en cuenta al momento de considerar qué va a impedir que se alcance un rendimiento actual natural. Por otro lado, también el manejo de tejidos, ese juega un papel importante. La planta, como todo ser vivo, en la medida que va pasando una etapa de producción, va perdiendo vida, va perdiendo calidad productiva y entonces la manera más lógica de obtener o lograr que este cafetal en el tiempo se logre mantener longevo es el manejo de tejidos o también llamadas las podas, porque las podas de diferentes categorías que hay, y eso lo veremos más adelante, estas podas van a ayudar a renovar o a regenerar los tejidos jóvenes. Entonces, de esta manera estamos manteniendo la juventud del cafetal y a la vez la productividad. Hay que recordar que el cafetal tiene un comportamiento de rendimiento bianual, es decir, año de promedio va a alcanzar picos de producción altos y en años intermedios va a alcanzar picos de producción bajos. Entonces, para eso también es importante saber elegir la estrategia idónea de cómo voy a establecer mi parque cafetero. Por otro lado, pasamos al segundo piso, que es el rendimiento o la productividad alcanzable a la que nosotros esperaríamos llegar. Es decir, bueno, partamos de este hecho. Tengo mi cafetal o arranco con mi cafetal. En los primeros 5 años tiene una productividad, a esa nosotros le vamos a llamar la productividad actual, que es el primer piso. Y el segundo piso es cuando decimos, bueno, yo creo que ya llegó el momento de mejorar, de incorporar elementos que ayuden que este cafetal alcance mejores rendimientos para tener pues buenos volúmenes de venta y también pues que mi finca me genere el beneficio económico que estoy persiguiendo detrás de todo ello, además del ecológico, evidentemente. ¿Cuál es este segundo piso para alcanzar un rendimiento alcanzable de mejores prestancias? Bueno, primero, el factor agua. El factor agua es un factor muy importante. Todos los seres vivos necesitamos de agua para hidratar nuestros organismos y el café, y como cualquier otra planta, no queda exenta de esto. El agua juega un papel importante, primero porque es el que ayuda a refrescar la planta en temporadas de verano, sobre todo, ¿no? Cuando las precipitaciones son muy bajas y las temperaturas tienden a ser altas, ¿no? Un verano tipo en abril, tipo en junio, en mayo, que todavía tenemos escasez de lluvias pronunciada, bueno, en esa época del año, lo más probable es que la planta sufra de un estrés hídrico y ese estrés hídrico como consecuencia limita el factor de producción de la planta, porque una planta es como uno mismo, cuando uno está estresado, pues no rinde igual, no piensa igual, no se comporta igual. Y lo mismo sucede con un cafetal, ¿no? Con cualquier planta productora. Si está estresada porque está tratando de redistribuir su energía en adaptarse a la condición climática que está expuesto, en lugar de utilizar esa energía para generar una mejor floración y una mejor productividad, entonces ahí ya vamos a encontrarnos con problemas que van a ir fomentando una limitante de productividad. Así que el agua juega un papel importante y hay otro elemento en el que el agua ayuda. Todas las plantas se nutren bebiendo, digamos, imaginémoslo así, la sopa. Nosotros en el mundo agronómico le llamamos la solución del suelo. Esa solución del suelo no es más que el agua combinada con los nutrientes y materia orgánica, es decir, una solución que es enriquecida. Bueno, de esta solución es la que el agua es la que la planta de café se alimenta. Es como nosotros, en lugar de, por ejemplo, comer
comida sólida. En su lugar, lo que hacemos es alimentarnos de sopa, tiene la misma riqueza nutricional, simplemente que es una presentación diferente. Bueno, lo mismo hace la planta. Em, en esa solución del suelo, el agua, los nutrientes están disponibles y la planta lo que va a hacer es absorberlos. Así que por eso el agua tiene que jugar un papel importante, primero para refrescar la planta en su interior, y segundo, porque esa misma agua combinada con los nutrientes va a tener toda la alimentación que necesita la planta para poder alcanzar un rendimiento. Y los nutrientes, tenemos elementos que son esenciales para todo organismo vivo, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, esos son infaltables. Y de ahí tenemos dos categorías de nutrientes: los macronutrientes, que estos son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que están presentes y la planta los demanda en altas cantidades. El nitrógeno porque va a ayudar al desarrollo del ADN, también al verdor, lo vamos a notar en el verdor porque ayuda también a los procesos de fotosíntesis. La verdosidad ya nos va dando una pauta de si hay una carencia de este nutriente o está bien nutrida con respecto a este nutriente. Luego el fósforo también va a estar presente en el ADN, es decir, una mejor replicación del ADN dentro de la planta. Recordemos que las semillas de café llevan el genoma por si se va a generar un nuevo individuo. Entonces ahí va a estar también en la creación de la energía o en los procesos energéticos o bioquímicos dentro de la planta. El fósforo ayuda a esos procesos. También el fósforo va a tener un papel importante dentro de la floración. En una buena nutrición de fósforo, entonces la planta va a tener una floración más estable, una floración sin probabilidades de aborto. Esto también debe venir acompañado con otros micronutrientes como es el cobre y el potasio, que juega un papel fundamental en dos etapas. El primero, la tolerancia a estrés y sequías, sobre todo esas épocas del año que las precipitaciones son bajas. Y por otro lado, también ayudan a que la maduración y el cuaje del fruto sea mejor. Entonces, con el potasio lo que vamos a permitir es lograr una maduración homogénea y que el grano también tenga un peso acorde a la variedad que estamos produciendo. Si carecemos o si no le incorporamos a la planta este tipo de elementos como es agua, como son los nutrientes, además de los controles preventivos que hicimos en el primer piso, no vamos a alcanzar una productividad que sea competitiva. Es como que nosotros tengamos una planta tirada o que crezca en el patio y bueno, se cuida ella por su propia cuenta. Dos factores. El primero, rendimiento actual. Nosotros arrancamos de ese diagnóstico o valoración de la finca. Digo, bueno, tengo este productividad. Luego, si yo incorporo estos nuevos elementos como agua, nutrientes, entonces la productividad se me va a ir incrementando. Y no importa si los nutrientes son de origen orgánico o son de origen mineral, simplemente la incorporación de estos elementos va a ayudar a que la planta desarrolle mejor. Y el rendimiento potencial o la producción potencial es la capacidad máxima que tiene de producir una variedad. No puedo decir en esta oportunidad que es el cafetal como tal, porque cada variedad tiene un comportamiento diferente y una productividad diferente. No obstante, para alcanzar esa máxima productividad que buscamos o que esperamos dentro de una planta, debemos incorporar más elementos que ayuden a que éstas se logren. ¿Cuáles son? Bueno, el CO2, como la planta está acompañada de vegetación circundante que ayude a transformar ese CO2 en energía. La radiación, una buena distribución de la radiación durante todo el año. Es obvio que en las temporadas del verano, digamos en la primera etapa de los primeros 6 meses del año, la luz solar es mayor, es más intensa. Eso significa que si la planta de café está más expuesta al sol, lo más seguro es que se estrese y también empecemos a notar problemas de quemadura solar en las hojas. Todo eso como consecuencia se va a reflejar en una baja de rendimiento. Entonces ahí automáticamente esto nos hace saber que debemos regular sombra. La temperatura
todo cultivar va a tener también esa necesidad de tener un rango de temperaturas óptimos. Por lo general, el del café va a andar entre los 14 y los 22 grados. Hay variedades que son tolerantes a temperaturas un poquito más altas, sobre todo aquellas que se adaptan a condiciones de bajío, tipo 800, 900, 1000 metros, que son variedades que se pueden adaptar, pero sabemos que a esas alturas las temperaturas van a ser ligeramente altas. Entonces eso juega un papel importante en la regulación de sombra cuando hemos modificado el microclima del cafetal. Las características propias del cultivo, tal como lo he mencionado, cada cultivo va a tener, o cada variedad del cafetal va a tener un comportamiento y un patrón de rendimiento que es totalmente diferente. No es lo mismo una variedad 90 que una variedad Lempira, que una variedad Geisha. El comportamiento en cuanto a rendimiento va a ser muy diferente. Y la fisiología y la fenología, bueno, también agregaría yo el factor varietal desde el punto de vista genético, porque la genética de la planta también juega un papel importante. Lo me ha mencionado hace poco cuando decía, bueno, un cafetal que se cruza con otras variedades, lo más seguro es que tengamos un problema de erosión genética, y cuando estemos haciendo cosecha, lo más seguro es que tengamos un juego de distintas formas, o que el rendimiento, que el producto, o sea, la cereza que estamos cortando, tenga muy probablemente una heterogeneidad, y es lo que no buscamos, sino que lo que buscamos es una homogeneidad, que el fruto madure parejo, que tenga muy buena calidad, hacer el menor número de pases de cosecha. Entonces, esos son los tres factores que van a ir de acuerdo a este nivel. Primer nivel, el rendimiento actual. Imaginemos que vamos a un cafetal. Bueno, partimos de ahí. Ese rendimiento actual lo podemos incrementar o se puede disminuir si limitamos algún factor que lo influya. El alcanzable, que es cuando ya nosotros agregamos, incorporamos elementos que ayuden a potenciar y que ayuden todavía a generar mayor comodidad en el cafetal. Por eso la importancia del agua y los nutrientes nunca debe faltar si tenemos un cultivar de producción. Si es algo más decorativo, o si no es el interés principal para el productor el cafetal, bueno, lo pueden manejar un poco a criterio. Pero si es digamos, el primer generador de, de ingresos para una familia cafetera, entonces ahí sí, o una familia cafetalera, ahí sí se necesita ya que incorporemos elementos. No importa si son orgánicos, si son naturales o minerales. eh, Obviamente el mineral es más, la riqueza es más concentrada, a diferencia de abonos orgánicos, se necesitaría mayores cantidades, no obstante, funciona. Y por otro lado, ya lograr el rendimiento potencial que pueda alcanzar ese cultivar, 1, 2, 3 toneladas, según sea la variedad, va a estar acorde también a la inclusión de elementos que ayuden a generar la mejor posibilidad del café. Es como uno mismo, ¿no? Hagamos esa analogía. Si nosotros estamos bien alimentados, estamos en condiciones cómodas en casa, por ejemplo, lo más seguro es que rindamos bien. Pero si llega a haber algún factor limitante, estamos preocupados, estresados porque algo está ocurriendo, lo más seguro es que ya no podamos rendir de la misma manera. Entonces, esos factores que nosotros nos limitan a ser competitivos, a ser mejores estudiantes, a ser mejores en algo, porque nos roban tiempo, nos roban paz, lo más seguro es que no rindamos a nuestro mayor potencial. Lo mismo sucede en un cafetal. Si este está expuesto a situaciones que van a competir en nutrientes, en agua, en luz, o que lo exponen a condiciones de exceso de luz, temperaturas demasiado altas, lo más seguro es que el cafetal vaya perdiendo también longevidad y productividad a lo largo de los años. ¿Qué factores, si los podemos agrupar, podemos tener en cuenta cuando estemos haciendo la planificación o la valoración del cafetal en aras de irlo mejorando? Siempre voy a fomentar esto, que el cafetal nunca es primero no es un conjunto de actividades que se tienen que hacer año con año, sino que van a ser actividades que se deben ir aplicando de forma estratégica. Muy probablemente las actividades que hagamos el año anterior, en esta oportunidad, en este nuevo año productor, puede que solamente
tengamos que tomar algunas o las esenciales y el resto simplemente irlas valorando cómo se van a ir comportando. ¿Qué factores van a influir dentro de todo lo que he ido mencionando en la productividad del café? Obviamente los climáticos y geográficos. ¿Cuáles son esos? De forma rápida. Tenemos las precipitaciones, la distribución de precipitaciones. No es lo mismo estar en el verano que ya cuando se marca el invierno. En el invierno vamos a tener mayor volúmenes de precipitaciones. Esto es contraproducente, sobre todo en las primeras lluvias, porque el suelo, por un lado, está muy seco, genera un factor de enfriamiento muy brusco, la planta se va a estresar, y también la saturación de suelo, ¿no? Cuando ya el suelo se está sobresaturando o alcanza su límite de cantidad de agua tolerante, entonces lo más seguro es que tengamos problemas por enfermedades. Entonces lo mejor, lo idóneo es que la distribución del agua sea lo más larga posible en cuanto al tiempo. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de nuestros cafetales están manejados de forma más artesanal o más tradicional. Son muy raros los casos donde se incorpora el sistema de riego por goteo, por lo general, en los cafetales. Obviamente es una buena idea, es una buena estrategia de incorporar un sistema de irrigación para sobre todo estas épocas de sequía. La temperatura del aire juega un papel importante. La humedad relativa también va a jugar un papel importante. La humedad relativa es la sensación de humedad o la sensación de agua o la cantidad de agua que tiene el aire que está circundando en ese ecosistema en ese momento. Si la cantidad de agua es o la humedad relativa es muy alta, lo más seguro es que exista la posibilidad de la proliferación de enfermedades de índole foliar. Si el exceso de un suelo tiene un exceso de agua, lo más seguro es que tengamos problemas por nemátodos y también tengamos un problema de enfermedades en las raíces. La luz es muy notorio que en las variedades de tipo arábica o toda esa línea de las arábicas no toleran muy bien la exposición directa a la luz, entonces por eso se necesita la incorporación de árboles que generen sombra y que la cantidad de luz que entre al cafetal no sea directa, sino que sea más bien difusa. La distribución, bueno, el viento también va a jugar un papel importante porque el viento arrastra partículas. De hecho, el viento es el medio que utiliza la roya para esparcirse, para proliferarse dentro del cafetal. Entonces, la velocidad del viento a altas velocidades, también lo más seguro es que la polinización no se haga tan bien. Entonces, algunas veces la flor aborte, así que hay que tener buenas barreras cortavientos, sobre todo en aquellas zonas donde las velocidades del viento son muy altas. La concentración de CO2, si tenemos concentraciones de CO2 muy altas, lo más seguro es que el café no se adapte bien, va a tener problemas, un poco de problema como de intoxicación. Altitud, la altitud juega también un papel relevante porque están bastante, y de hecho lo hemos llegado a relacionar altura con calidad de café. Obviamente juega un papel relevante la altura y la variedad, porque las variedades que mejor café producen, pues se siembran en condiciones de altura, arriba de los 1400, 1500 metros. ¿Por qué se da esto? Bueno, la maduración no es tan acelerada, el café no madura tan rápido, el café también tiene esa ventaja de que los azúcares se van a ir concentrando de una manera más em, cómoda para la planta, es decir, que la planta no va a estar arrebatada de, bueno, ya me toca producir, ya tengo que producir, ya tengo que madurar, no, se va a ir haciendo más paulatinamente y esto lo que va haciendo también es que la concentración de azúcares sea mejor. Por eso los cafés de calidad se adaptan mejor a condiciones de altura y no cuando estamos en condiciones bajas, menores a 1000 metros, 900, 800, 700 metros inclusive, que el café pues va a estar más propenso o más expuesto a altas temperaturas, a humedades relativas
variantes y esto obviamente lo que va a hacer es que la planta genere una cantidad de energía muy rápido o juegue rápidamente con la energía, entonces tenga que acelerar todos sus procesos bioquímicos, haga fotosíntesis más rápido porque está estresada, madure más rápido porque el mismo estrés hace que se tenga que madurar, florear y madurar rápido. Y obviamente estos cafetales pues no van a generar calidad. Podemos tener tazas limpias y demás, pero la calidad, si buscamos notas más achocolatadas o notas más dulces, más frutales, una acidez más pronunciada, más brillante de un cafetal, lo vamos a lograr en aquellos que tienen altura. Y luego la latitud, la posición con respecto al hemisferio donde nos encontremos, eso también va a ser importante. Claro, obviamente la franja tropical es la idónea para la producción de café. En esa zona o en esa franja se origina y obviamente esa es la franja que necesitamos nosotros para producir café. Por lo general en nuestra región no va a ser tan marcado un problema de variante de latitud. Factores suelo, ese es otro factor que va a tener relevancia en la producción del café. Un buen suelo o un mal suelo va a generar la posibilidad de que tengamos o café de buena calidad, café de mala calidad y cafés de productividad alta o baja. El factor suelo juega un papel importante. Yo siempre digo que el mejor el mejor suelo que vamos a encontrar para el cafetal no es más que el suelo que tenemos en la finca. ¿Por qué? Obviamente todos los cultivos prefieren un suelo que es de tipo franco-arenoso porque tiene buena retención, a la vez los excesos de humedad los bota, los sabe liberar, los escurre. Es un suelo de muy buena calidad, pero hay zonas donde el café, o mejor dicho, donde el suelo no son tan buenos, son suelos o muy arenosos o muy pesados, o se trabaja con caparables muy bajas, entonces en ese caso ahí ya vamos a tener factores que van a limitar, por un lado, que la planta se ancle mejor y por otro lado, que el intercambio de nutrientes sea mejor. La textura, por ejemplo, la textura, tal como lo vengo mencionando, texturas más arenosas van a hacer que los suelos sean más propensos a lavados, que la retención de humedad sea menor. Si tenemos texturas más pesadas del tipo arcilloso, entonces son suelos mucho más plásticos, retienen más humedad, son por lo general más ricos nutricionalmente hablando. Pero al retener más humedad, lo más seguro es que sean un buen foco para la proliferación de enfermedades. La capacidad de intercambio catiónico, en la medida que un suelo está rico en materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico entre el suelo y los nutrimentos y la planta misma va a ser mejor. Saturación de bases, de acuerdo a la presencia de bases, la pendiente y la topografía, no es lo mismo una topografía demasiado quebrada, donde es muy variante dentro de una misma zona cafetalera, dentro de la misma finca que haya esa topografía exageradamente brusca, lo más seguro es que también juegue un papel relevante en la producción del café. La temperatura del suelo, bueno, a altas temperaturas, que están desnudos, lo más seguro es que van a evaporar altas cantidades de agua y la planta, en lugar de aprovechar esa agua, más bien se marchite porque el suelo más bien está quitándole agua a la planta para poder hidratarse a sí mismo. El factor de manejo, cómo se manejan los suelos para el cafetal, en algunos casos utilizar drenajes, en otros hacer arados si es necesario, sobre todo aquellos suelos que son muy vírgenes o que son muy compactos, lo más seguro es que tengan problemas y por ahí es recomendado hacer alguna actividad de arado. La profundidad efectiva, algunos suelos tienden a ser de una profundidad efectiva muy pequeña, por debajo de los 10 centímetros. Esto ya juega un papel relevante porque el anclaje por un lado y la capacidad de nutrimentos que tenga ese suelo va a ser muy baja. Y la fertilidad del suelo, que la fertilidad del suelo debe ser siempre y en todo lugar medida por
un análisis de suelo. Cualquier cultivar, cualquier variedad, no importa el año o la edad que tenga ese cafetal, siempre hay que hacer un examen de suelo o un análisis de suelo, por lo menos cada 2, cada 3 años, para que el productor vaya conociendo cómo se comportan los nutrientes de su suelo. Si está aplicando las cantidades que necesita para su producción o si por ahí está utilizando más producto del que necesita, lo más seguro es que está desperdiciándolo o viceversa, está utilizando en menores cantidades de lo que realmente ese suelo le va a necesitar. Esto juega un papel preponderante porque muchas veces el productor lo que hace es compra del agrocomercial la fórmula cafetalera que ya le viene de predefinida, pero no siempre esa dosificación puede ser la que la planta necesita. A veces puede ser que necesite más y la dosificación no se está dando como debe, o tal vez algún nutrimento en específico está siendo carente de la planta y no se le llegue a brindar de la manera que la necesite o la cantidad que lo necesite. Y todo nutriente deficiente va a generar un factor de reducción de productividad. Y por otro lado, vamos a medir o tenemos que medir los factores del cultivo. ¿Cuáles son esos factores de cultivo? Bueno, la especie o la variedad, la calidad de la semilla, en la medida que tengamos mejores semillas o semillas de mejor calidad, lo más seguro es que tengamos un buen vivero y que tengamos una buena planta una vez que la hemos trasplantado. La densidad de siembra y la geometría, cuál es la que vamos a utilizar para poder determinar cuál va a ser la cantidad de plantas que caben en un área productora, la evapotranspiración, que es la cantidad de agua que transpira la planta, es como nosotros cuando salimos a correr, por ejemplo, que venimos agitados, venimos sudados, venimos transpirando. Lo mismo sucede en una planta. Esa planta, por estar expuesta a temperaturas, a luz y demás, va a evapotranspirar, lo hace en las horas del día, y también lo va a hacer a grandes cantidades en el verano. Eso va a incidir a que haya mayor o menor posibilidad de rendimiento. Disponibilidad hídrica, no es lo mismo un cafetal sembrado en zonas áridas o zonas exageradamente desérticas o secas, a unas donde tengamos también el contrapunto como el exceso de humedad. También la nutrición es muy relevante, una planta muy nutrida va a rendir bien, se va a comportar bien, se va a vestir bien, mientras que una planta que tenga problemas de algún nutriente, lo más seguro es que su productividad decaiga. Y dentro de la nutrición voy a agregar los factores de enmiendas, que es la corrección del pH del suelo. En los suelos, algunos suelos tienden a ser ligeramente ácidos o ácidos, entonces eso también va a ser un factor limitante al momento de alcanzar la productividad del cafetal, porque con eso, con un suelo que no tenga una buena regulación de pH, lo más seguro es que tengamos problemas de pérdida de nutrientes porque al general van a estar atrapados en los coloides del suelo y eso al final va a ser más bien un factor limitante para el productor y un desperdicio económico porque está aplicando productos que le quedan retenidos en el suelo, que la planta no los está aprovechando y que generen más bien un círculo vicioso. Veo que la planta no se adapta, no toma los nutrientes que le estoy dando, aplico más, pero muchas veces el factor limitante no viene por la dosificación de nutrientes, sino por el análisis de pH, cuánto realmente de acidez tiene ese suelo. Lo ideal es que el suelo tenga un pH de 6.2, 6.3, 6.5 a 7, que está entre neutro y ligeramente ácido. Ese sería el pH idóneo para cualquier cultivar. Algunos sí van a tolerar pHs un poquito más bajos, otros más altos, pero en el cafetal el idóneo va a estar en 6 a 7. El perfecto sería entre 6.5 y 7. Y vemos que estos son los factores que hay que tener en cuenta cuando estamos produciendo un cafetal, porque de lo contrario, lo más seguro es que tengamos problemas en bajar rendimiento, en la edad del cafetal o la productividad, la longevidad productora decaiga y esto pues fomente que más bien en lugar de alcanzar buenos rendimientos sea peor.
Dentro de todo, antes de establecer el cafetal, hay que tener dos cosas en cuenta. Supongamos que empezamos de cero, que tenemos una zona limpia o que tenemos una zona nueva que vamos a destinar para la siembra del cafetal. Hay que tener claro, además de los factores que ya vimos, topografía, geografía, posición, dónde yo me encuentro, a qué altura estoy, qué condiciones de vegetación tengo también a de nivel agroecológico. Yo hago un estudio agroecológico y veo la vegetación que hay circundante, quiénes son mis vecinos, qué variedades tienen mis vecinos, porque eso, si mi vecino tiene café, lo más seguro es que yo tenga también los mismos problemas que tenga mi vecino, así que yo debo también establecer una estrategia de trabajo acorde a ello. Y por eso es importante que, además de lo que ya mencioné, por un lado, conozcamos el área productora, el área que vamos a destinar. Para eso se puede hacer mediciones utilizando o bien un GPS o bien se puede hacer mediciones del terreno de acuerdo a las dimensiones que tenga el mismo. Y pues, los terrenos por lo general no son cuadrados, que sería el idóneo para nosotros, más fácil medir o marcar el diagrama de siembra, ¿no? Algunos terrenos son totalmente quebradizos, entonces hay que hacer un cálculo de área eh, utilizando técnicas distintas, esas las platicaré más adelante. Y una vez que a nosotros tenemos el polígono, tenemos el área, debemos calcular la cantidad de plantas que es posible de aceptar esa área en específico. Y para entender cuántas plantas necesitamos y cómo calcular también el número de plantas que permite un área, debemos tener cuatro conceptos fundamentales. El primero, la manzana de tierra o el área de tierra. En nuestra región, por lo general, se le denomina manzana de tierra, la manzana de finca, que una manzana equivale a 7.000 metros cuadrados. Más o menos 1,4 manzanas equivaldrá a una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, que eso ya es un sistema más internacional. Entonces, la manzana de tierra, acordamos que son 7.000 metros cuadrados, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, que eso sirva como referencia. El segundo, el marco de siembra. El marco de siembra es la distancia que existe entre las plantas y la distancia que existe entre calle. No es lo mismo la distancia entre calle, por lo general, y como su nombre lo indica, de calle, va a ser más ancho y va a ser una distancia mayor en comparación a la distancia que hay entre plantas, que puede ser más o menos pronunciada, más o menos marcada, puede ser una distancia larga o una distancia corta entre plantas. El número de plantas que se calcula de la siguiente manera. El número de plantas va a ser igual al área total dividido a el área o la distancia que tenemos entre planta por la distancia que tenemos entre calles. Es decir, nosotros tomamos el área total, cuánta área total yo tengo, y eso lo voy a dividir, repito, entre la distancia que hay entre plantas y la distancia que hay entre calle, a eso también llamado marco de siembra. Y por otro lado, el cuarto punto, que es la distancia entre plantas, que es la distancia que va a haber entre las plantas de café o el seguimiento de plantas. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Digamos, ¿cuántas plantas de café caben en un área de 10.000 metros cuadrados? Considerando, bueno, una hectárea, 10.000 metros cuadrados, considerando que la distancia entre plantas es de 1 metro y la distancia entre calle es de 2 metros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Yo digo que el número de plantas, primero la fórmula me dice que es el área total en metros cuadrados, que serían 10.000 metros cuadrados, dividido a la distancia entre calle, que es 2 metros, por la distancia entre planta, que es 1 metro. Y vamos a hacerlo por partes. La distancia entre planta y calle, o la distancia por planta y calle, es 2 por 1, en este caso sería 2 metros cuadrados, y de ahí divido simplemente los 10.000 metros cuadrados entre la distancia vital o la distancia entre planta y calle, que nos dio 1, entonces son 5.000 plantas. Es decir, en conclusión, que para un área de 10.000 metros cuadrados, la cantidad de plantas que cabe es de 5.000. Si yo agrego más, me puedo saltar un poco la norma
puedo generar una sobrepoblación y esto al final ahí sí ya estemos generando una competencia de plantas. Veamos otro ejemplo sencillo. Queremos sembrar 2 manzanas y de una variedad de café que lleva una distancia de 2 por 1. Entonces, el número de plantas, ¿cómo va a ser? Bueno, sencillo, aplicamos la misma fórmula. 2 manzanas, dijimos que una manzana de tierra equivale a 7.000 metros cuadrados, entonces si tengo 2 manzanas sería 14.000 metros cuadrados. Y la distancia de siembra es de 2 por 1, 2 de calle y 1 entre plantas, entonces es 2. Calculo primero lo de abajo, es decir, el 2 por 1, y de ahí simplemente lo divido. Los 14.000 metros cuadrados entre los 2 metros cuadrados que me da la distancia entre planta y entre siembra, es decir, el marco de siembra, entonces 14.000 entre 2 es 7.000 plantas. Entonces, en un área de 2 manzanas, la capacidad de tolerancia de plantas equivale a 7.000 plantas. De esa forma, nosotros sabremos cuántas plantas vamos a sembrar. Ahora bien, si yo quiero comprar o preparar mi vivero, lo más seguro es que haya una probabilidad de pérdida. Por ejemplo, una planta que no se adaptó, una planta que no se ajustó bien al área o que en el momento del trasplante se rompió, se dañó, bueno, no agrega el 10% extra. Entonces yo digo, bueno, si a esas 2 manzanas caben las 7.000 plantas, a esas 7.000 plantas le voy a agregar un 10% de plantas probables de pérdida, que ese 10% equivaldrían a 700 plantas más. Eso es cuando yo voy a preparar el vivero o lo voy a comprar. Entonces yo digo, bueno, mi cafetal, mi área, necesita 7.000 plantas, pero puede algo ocurrir, fallar, estrés, no se adapta, la planta se cayó, se perdió, qué sé yo. Entonces, para no quedar justo con una planta que no llegué a trasplantar, compro un 10% extra, que serían 700 plantas más. Y a partir de ahí ya empiezo yo a construir el presupuesto. No obstante, partimos primero de cuando yo voy a iniciar mi cafetal, evaluar 3 factores, porque los 3 factores son los que me influyen en que haya mejor o menor rendimiento, que son los factores climáticos y geográficos, número 1, ya los he mencionado. Número 2, los factores de suelo, evaluar ese suelo, características del suelo, análisis de suelo, pH de suelo, hay que conocer siempre el pH de suelo. Y finalmente los factores de cultivo, qué variedad yo planeo sembrar, que esto va a estar ligado a la altura, también al sistema de manejo que yo quiero. Si yo quiero, digamos, manejarlo un poquito con menos tiempo, un poco más silvestre, bueno, es mejor tomar variedades que son más tolerantes a manejos así. En cambio, si yo lo que quiero es buscar una preparación de microlotes de calidad porque pretendo vender mi café diferenciado, entonces eso significa que voy a elegir variedades que son mucho más em, susceptibles y que requerirán de mayor presencia de mí como productor para que la planta logre obtener su mayor rendimiento. Así que de esta manera tenemos que tener en cuenta cómo vamos a estimar los factores de rendimiento y también el cálculo de plantas, cuántas son las plantas que caben en un cafetal. Recordando siempre que va a ser el área total medida en metros cuadrados dividido el marco de siembra, que el marco de siembra es la distancia entre planta y distancia entre calle. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Suertes totales.